alguna consulta, vamos con nuestros siguientes invitados. A continuación, nosotros tenemos un tema muy importante y se trata de la protección de datos, la normativa como ventaja competitiva en la cobranza. Pues bien, mientras damos la bienvenida a nuestros próximos exponentes, queremos nuevamente agradecer a nuestros auspiciantes, por supuesto a nuestros aliados estratégicos y a quien ha realizado esta importante convención que es ASOCOP, Asociación de Empresas de Cobranzas del Ecuador, y también AIEDP, el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Perfecto. El tema de la protección de datos pues influye mucho en varios temas, como la normativa de protección de datos de personas se convierte en su mayor activo, es una de las consultas que se va a despejar en este momento. Profundizar también en la aplicación de la cobranza, la gestión segura en bases de datos, auditorías de cumplimiento y las mejores prácticas para el tratamiento de información sensible. Ahora mismo vamos a descubrir la innovación en privacidad que le dará una ventaja competitiva en el sector. Pues bien, nosotros tenemos a nuestra expositora de la tarde, Norela Malo Villagómez. Ella es abogada senior, coordinadora del Departamento de Protección de Datos Personales de Pérez Bustamante y Ponce. Es abogada con amplia trayectoria en los campos de propiedad intelectual, protección de datos personales y nuevas tecnologías. Actualmente se desempeña como abogada senior y coordinadora del Departamento de Protección de Datos Personales en el Estudio Jurídico Pérez Bustamante y Ponce. Además, es máster en Derecho Digital por la Universidad Internacional de La Rioja y máster en Propiedad Intelectual Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma en Madrid. También tenemos a nuestra facilitadora Lorena Naranjo Godoy, directora del área de protección de datos y directora de la Maestría de Derecho Digital e Innovación en la UDLA. Tiene un PhD cum laude en Ciencias Jurídicas y Políticas y máster en Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide en España. Además, también es autora y líder del proceso de aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales. Así que, por favor, con un fuerte aplauso, recibimos en esta tarde a Norela Malo Villagómez y a Lorena Naranjo Godoy. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Si me pueden ayudar con la presentación, muchísimas gracias. Vamos a ver si nos funciona. Si le pueden poner play, por favor, al video. ¿No? Bueno, era un video corto donde nos demuestra el tema de ciberseguridad que actualmente estamos viviendo en el Ecuador y en el mundo. Para dar inicio, comencemos con una pregunta. ¿Conocen ustedes sobre el debido tratamiento de los datos personales, tanto en una empresa de cobranza como la de sus clientes? Muy buenas tardes con todos. Es un honor estar en este primer foro de cobranzas, finanzas y derecho aplicado. Me siento muy honrada de estar en este panel, sobre todo con Lorena. En este panel lo que queremos es explicar ciertos aspectos generales en este inicio que se deben conocer para poder comprender el fondo de la materia que vamos a analizar y tratar en esta intervención. La protección de datos personales sigue siendo una materia bastante novedosa que sin duda genera inquietudes dentro de las empresas que procesan datos personales, siendo una materia bastante amplia y técnica. A partir del 2011 estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos trae blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, que acabamos de escuchar también la intervención de Lorena. Tenemos Internet en las cosas, todos tenemos Alexa, Siri, que constantemente nos están perfilando, saben qué nos gusta, qué no nos gusta, a qué horas nos levantamos, a qué horas vamos a dormir. Tenemos la Big Data, la macrodatos, los científicos de datos que revisan estos patrones que se repiten para buscar nuevas estrategias de mercadotecnia, etc. El denominador común
de todas estas nuevas tecnologías son los datos personales. Por tanto, el mundo se ha visto obligado a tener y contar con una norma que regule el adecuado procesamiento de los datos personales. Europa nos lleva a un adelanto bastante grande con su norma que se llama Reglamento General Europeo, el famoso GDPR. El Ecuador cuenta con su Ley Orgánica de Protección de Datos Personales vigente desde el 26 de mayo del 2021, siendo esta norma de obligatorio cumplimiento. El régimen sancionatorio entró en vigor en el 2023. Es decir, el espíritu de la norma fue dejar estos 2 años para que las empresas puedan poner al día sus programas de privacidad, que ya con Lorena les vamos a explicar que un programa de privacidad llega a ser bastante sofisticado y amplio y necesitamos de tiempo para implementarlo. Su reglamento, el reglamento que acompaña a la norma, nos trae particularidades. La ley es bastante general, el reglamento ya comienza a ser algo más taxativo y exhaustivo y este fue promulgado en el 2023. Y su autoridad competente, que fue designada en el 2024. Tenemos nuestro primer superintendente, un abogado especializado en la materia, que fue designado en la Asamblea en el año 2024 y la entidad reguladora activamente ya ejecutando sus funciones a partir de septiembre del 2024. Así como tenemos una superintendencia de compañías, una superintendencia de bancos, ahora tenemos una superintendencia de protección de datos personales. Esta pregunta es bastante amplia y tal vez fácil de dar contestación, pero realmente de esta pregunta nace el análisis que vamos a realizar dentro de un flujo de datos. Dependiendo de la categoría de datos, las medidas tecnológicas, jurídicas, administrativas que vamos a necesitar implementar para proteger los datos personales. Por eso es importantísimo que partamos con esta pregunta. ¿Qué es un dato? El dato personal es esa información que identifica o hace identificable a un titular. Dentro de los datos personales vamos a encontrar diferentes categorías. Vamos a tener los datos identificativos, nombre, apellido, cédula, correo electrónico, número de contacto. Nosotros generalmente sacamos copias de la cédula, entregamos la documentación, compartimos la copia de la cédula por WhatsApp, por correo electrónico. ¿Se han puesto a pensar la gran cantidad que esa cédula, ese número de cédula contiene? Con el número de cédula, en pocos minutos podemos saber el pasado judicial de la persona. Podemos saber cuánto paga de impuestos y tener una idea de cuánto es su remuneración. Podemos identificar si tiene acciones dentro de una organización. Podemos saber cuál es su profesión, su estado civil, quiénes son sus padres y lo que es más sensible, tenemos el código de la huella dactilar. Esa secuencia matemática única y repetible en los seres humanos. Esa huella dactilar que ahora bloquea, desbloquea, hace transacciones, abre puertas de acceso, todo eso contiene ese documento que es la cédula. Por eso hay que tener muchísimo de cuidado cuando nosotros entregamos este documento y cuando nosotros también lo procesamos. Después, como datos de categoría especial, vamos a encontrar a datos de discapacitados, menores, crediticios y datos sensibles. Dentro de los datos sensibles vamos a encontrar identidad, género, filiación política, religión, pasado judicial, datos genéticos, datos de salud, huellas dactilares, imagen, voz, iris, geometría de la mano, inclusive nuestro andar. Como ustedes pueden ver, el universo de datos es mucho más amplio que ese nombre, apellido y cédula. Y dependiendo de la categoría de datos, son las medidas de seguridad, las medidas técnicas, organizativas, jurídicas que debemos implementar. Por eso es importante saber qué es un dato personal y el tipo de categorías de datos. Titulares. Los titulares somos todos nosotros que estamos ahora en este evento que nos identifica información, pueden ser empleados,
empleados, clientes, colaboradores, deudores, codeudores, garantes, visitantes, candidatos, contratistas, toda la infinidad de titulares que les identifica un dato. Los intervenientes dentro de la protección de datos personales, y esto es importantísimo que nos quedemos claros con los conceptos de cada uno de estos. La autoridad competente, como les había mencionado anteriormente, la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Responsable, ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos personales? Esa persona natural o jurídica que recopila datos para una finalidad en concreto. Tenemos que tener muy claro esta definición. Después vamos a tener a los encargados. Los encargados van a ser aquellos terceros que para poder brindar un servicio acceden a los datos del responsable, lo cual debe estar, ¿no es cierto?, regularizado por un contrato de encargo. Después tenemos a los titulares, las personas naturales y por último al delegado. El delegado de protección de datos personales va a ser una persona que la designa el responsable, la empresa, la organización. El delegado va a actuar como asesor, supervisor y nexo con la autoridad competente. ¿Cuándo están obligados a tener un delegado? Bueno, por el tipo y la categoría de datos, que si volvemos a la presentación anterior, entendemos ya cuáles son los datos de categoría especial, por el volumen y cuando el tratamiento de datos pueda entrañar una afectación a los titulares. Recientemente la autoridad competente emitió una resolución en donde ya taxativamente nos explica quiénes están definitivamente obligados a llevar y tener un delegado de protección de datos. Importantísimo en una relación contractual, transaccional, comercial, que las partes definan la calidad en la que actúan. Es decir, una empresa de cobranzas podrá actuar como responsable del tratamiento de los datos personales o si actúa por cuenta y nombre de una empresa como encargado. Dependiendo de la calidad en la que actúan las partes, también, ¿no es cierto?, las acciones jurídicas que se deben tomar, como por ejemplo la suscripción del contrato de encargo, en donde se va a detallar los datos que se van a procesar, cómo se los va a procesar, si tenemos subencargados, si hay terceros que dan apoyo a ese procesamiento de datos, a quién se comparten los datos, si hay transferencia de datos, vamos a necesitar también delimitar las instrucciones de cómo se deben procesar adecuadamente los datos por parte del encargado. Asimismo, el responsable tendrá que evaluar técnicamente al encargado que cumpla, ¿no es cierto?, las medidas de tanto en el ámbito tecnológico como jurídico, porque el responsable es quien custodia los datos personales y la ley exige que evalúe a sus proveedores, a sus encargados para que den el mismo cumplimiento que los responsables. ¿Cuáles son las obligaciones tanto del responsable como del encargado? Tenemos que partir con un registro de actividades de tratamiento. El registro de actividades de tratamiento nos permite detallar todos los procesos, todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa. Vamos a identificar quiénes son los titulares, qué tipo de datos se procesan, cuánto tiempo se conserva la información, si hay transferencia internacional, si hay destinatarios locales, cuál es la base legal que le faculta al responsable procesar esos datos para esa actividad puntual. Vamos a revisar el volumen de datos, si hay algún tipo de perfilamiento, si hay una interconexión entre bases de datos, levantar un inventario de bases de datos para ir identificando tanto esos repositorios digitales como físicos donde se aloja la información. Con toda esta información se logra empezar con ese gran proyecto de la implementación del programa de privacidad. Con este registro de actividades se va a tener la capacidad de
a realizar una evaluación sobre esas amenazas, las vulnerabilidades, el impacto que puede generar una actividad en caso de procesar, por ejemplo, datos crediticios o datos sensibles del titular. Entonces, para las empresas de cobranza, ¿cómo saber que efectivamente están procesando adecuadamente bien los datos y que están garantizando un cumplimiento normativo? El cumplimiento de los principios que establece la norma. Juridicidad, es decir, evaluar cuál es la base legal que permite a ese responsable o encargado procesar los datos personales. La lealtad, utilizar, tratar los datos específicamente para la finalidad para la cual fueron recopilados. La transparencia, es decir, informar a ese deudor garante de manera transparente, breve, clara y sencilla quién es la empresa de cobranza, su razón social, del origen de los datos, los canales para el ejercicio de sus derechos y las finalidades. Evidentemente, dentro de una empresa de cobranza, la finalidad es la gestión de cobro y la gestión de cobro debe realizarse de manera proporcional a esa finalidad. Es decir, se deben recopilar los datos de manera pertinente para la finalidad para la cual se recopilan estos datos. Es decir, se puede recopilar datos identificativos como nombre, apellido, cédula, datos de contacto, dirección, ubicación, correo electrónico, número de teléfono. Y obviamente los datos crediticios propios de la deuda. Después vamos a tener al principio básico de todas las empresas el deber a la confidencialidad. Cuando estamos hablando de datos crediticios, estamos hablando de datos de categoría especial que se debe un deber al sigilio, al secreto profesional y a mantener la confidencialidad necesaria. Antes la confidencialidad estaba tramitada, podríamos decir, de manera civil, en donde el juez tenía que determinar la afectación que generaba esa divulgación de información confidencial. Hoy por hoy es un principio que está aterrizado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y divulgar la información a un tercero que no debía llegar a tener esa información puede constituir una afectación a los derechos de los titulares. Exactitud, importantísimo. Las empresas de cobranza deben tener sus bases de datos actualizadas. Nada peor que contactar a un deudor que no es el deudor. ¿Qué puede pasar? El número de contacto no es el correcto, el número de cédula no es el correcto y esto también puede generarnos inclusive una afectación en un sentido de una vulnerabilidad porque se está compartiendo, divulgando información a un tercero no autorizado. Después vamos a tener el principio de la conservación, conservar la información por el tiempo necesario para cumplir esa finalidad, que es la gestión de cobro, y se puede extender este periodo en virtud de una obligación legal. Seguridad de la información, tener todas esas medidas tecnológicas necesarias para asegurar la información, no solamente suscribir un contrato, tener ese contrato en un sistema que garantice tener todas las medidas de seguridad tecnológicas necesarias. Y la responsabilidad proactiva, es decir, tener todas las prevenciones, anticipar y cumplir con todo lo que establezca la norma y poder probarlo. Como titulares de datos, podemos ejercer nuestros derechos, el acceso a la información, nuestra rectificación de información o actualización de los datos, de estado civil, de dirección, teléfono. Podemos solicitar la eliminación de nuestra información cuando la finalidad ya se ha cumplido. Podemos pedir la portabilidad, que los datos sean entregados de la misma manera en que estos fueron otorgados al responsable o al encargado, a no ser objeto de
un análisis automatizado, es decir, utilizar inteligencia artificial para determinar si a Norela Malo le otorgamos o no un crédito por ciertos comportamientos o por dónde vive o en los vehículos que tiene, etcétera. Tenemos el de oposición, a oponerse a ser contactados cuando no hay la base legal suficiente. En el caso de la gestión de cobro, hay una deuda previa por la cual ustedes pueden definitivamente contactarse con ese deudor o garante. Importante, cuando los titulares ejercen sus derechos, se tiene 15 días para dar contestación a ese ejercicio de derechos. De no hacerlo, se podría estar incurriendo en una infracción. Las empresas deben estar comprometidas a implementar medidas tecnológicas para poder evitar las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son aquellos incidentes en donde se quiebra la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Tenemos tres tipos de vulnerabilidades. Una, que puede ser por estos delincuentes digitales. Hay un delito común actual, que es el secuestro de la información. Piden rescate por cada dato secuestrado. Hay amenazas para que si no se paga el rescate para subirlo a la dark web. Ahí entra también un tema de compliance dentro de la empresa. Se paga el rescate, no se paga. Malware, ¿no es cierto? La contaminación de la documentación, la pérdida de dispositivos, la pérdida del control de la información y los errores humanos. Los errores humanos, hoy por hoy, van a ser las vulnerabilidades estadísticamente más altas. ¿Cuándo? Cuando alguien comparte un archivo sumamente confidencial con un tercero que no estaba autorizado para revisarlo, para tenerlo en su poder. Cuando tenemos una vulnerabilidad, la empresa tiene 5 días para notificar a la autoridad competente y 3 días para notificar a los afectados. ¿Qué pasa si no cumplimos con todo lo que les acabo de mencionar, que es un resumen muy breve de la ley? Se genera una inspección por parte de la autoridad competente. La autoridad competente hoy por hoy está ya realizando inspecciones. Muchas de estas las realizan de oficio y otras cuando se notifica una vulnerabilidad. Con la notificación, la autoridad competente en 2 o 3 días está realizando las inspecciones para revisar el programa de privacidad implementado por la empresa, va a hacer observaciones al programa de privacidad, eventualmente va a determinar que existen procesos como una presunta infracción grave por no haber implementado las medidas tecnológicas jurídicas correctamente y aplica el artículo 68, numeral 1, como una infracción grave. Emite medidas correctivas para subsanar cualquier error en el programa de privacidad. De no dar cumplimiento, las sanciones pueden llegar a ser del 0.1% al 1% del valor total de ventas de servicios o productos del último año fiscal. Como ustedes pueden ver, las sanciones llegan a ser sumamente cuantiosas. Y además de la sanción monetaria, vamos a tener un daño reputacional, que muchas veces llega a ser mucho más complejo que el pago de la sanción. Recuperar, ¿no es cierto?, la confianza de los clientes de entregar los datos a una empresa que garantice el adecuado procesamiento de datos. Para finalizar, la conclusión es contener un programa de privacidad que las empresas de cobranzas, sus responsables de encargados, estén pendientes de tener políticas de privacidad, protocolos, tener protocolos para el tema de seguridad de la información. No podemos tener un adecuado procesamiento de datos personales si no tenemos seguridad de la información, educar a nuestro personal de cómo procesar adecuadamente los datos personales. Esto es importantísimo porque ellos son los que dan vida a la persona jurídica y al adecuado procesamiento de los datos personales. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Lorena para que continúe con esta intervención. Muy amable, gracias. Muchas gracias
Primero agradecer a Diego Yepes, quien tuvo la gentileza de invitarme en esta tarde, y a su esposa Gisela. Y segundo, quiero contarles 3 casos con los cuales vamos a tratar de ejemplificar un poco lo que de manera muy atinada ya nos explicó Norela. El primer caso: exposición de datos personales por fallo en seguridad informática. Este es facilito. Y digo facilito porque no es tan fácil. Pero es de los 3 el menos común en teoría. Ese fallo informático puede provenir por un usuario interno o también puede provenir por un ataque exterior. Lo importante y que denota este fallo, y vamos a hacer un proceso de ingeniería inversa. A los auditores les encanta hacer eso. Imaginemos que estamos entonces en una auditoría de la Superintendencia de Protección de Datos. Norela les ha contado lo que deben haber hecho hasta el día de hoy. Yo les voy a contar cómo posiblemente les van a auditar. Entonces, les van a decir, ok, has tenido un fallo informático, la traza de los clientes de tu cliente está en la dark web. ¿Está reportado al Arcotel? ¿Está reportado dentro de los días mencionados al titular? ¿A la superintendencia de datos? Sí, no. Primera evidencia. Segunda evidencia. ¿Cómo reportaste? ¿Lo hiciste atendiendo al análisis que te pide la ley, que es en derechos o libertades? ¿O simplemente utilizaste otros criterios como riesgos legales, reputacional, operacional y tecnológico? Es decir, una visión desde la perspectiva exclusivamente de seguridad de la información. Como es de su conocimiento, acaba de salir una ISO específica en privacidad. Quiere decir que ya está reconocido lo que se había dicho hace más de 5 años, que los sistemas de protección de datos personales son independientes, pero obviamente íntimamente correlacionados con los sistemas de seguridad de la información. ¿Por qué son independientes y correlacionados? Porque no pueden existir uno sin el otro. Y prueba de ello es que ya empezará el tema a discutirse en las distintas organizaciones. No conforme con verificar si hubo un adecuado reporte o notificación de brecha, el auditor te preguntará: ¿cuáles eran los controles que identificaste aplicables después del análisis de riesgo que realizaste de tus datos personales en la organización, de tus registros de actividades de tratamiento, de tus inventarios de activos de información, y cómo lograste supuestamente mitigar o colocar esos controles para que disminuya ese riesgo que, como vemos, ha sido visiblemente burlado? Habrá que demostrarle entonces que la organización ha hecho de forma seria un registro de actividad de tratamiento, que el análisis de riesgo fue realizado no en seguridad de la información, sino en derechos y libertades, que los controles se estaban implementando en toda la organización y que los controles tienen 5 niveles. Un nivel administrativo, un nivel organizacional, un nivel técnico, un nivel jurídico y un nivel tecnológico. Y que cada persona de la organización sabe lo que tiene que hacer. Si no demuestras eso, tú tenías ya una vulnerabilidad. Distinto es que te venzan. Otra es que no hayas sido diligente. Y entonces la sanción que te pueden asignar no es porque te hackeen. La sanción es porque no fuiste lo suficientemente preventivo
para instaurar todo este esquema de protección, de seguridad y de protección de datos, precisamente para que no te ocurra. Por eso es que la premisa es, no te sanciono por haber perdido. Perdido en alusión a que esto se vuelve una batalla, ¿no? La batalla entre el hacker y el que defiende, sino por haber sido descuidado, la falta de diligencia, porque no implementaste y no tenías sistemas de control. Como esto no se queda corto, porque además solo es tirar de un hilo para comenzar a ver qué más hay en la organización, esto me puede revelar que no he tenido solo un problema de seguridad, sino que además no he tenido ni siquiera un comité de protección de datos. Si es que no, por el tamaño de la organización, no puede tener un esquema de gobernanza de datos, ok. Pero no he tenido tampoco persona que haya estado trabajando con el tema de un Chief Data Officer o el ejecutor o implementador de protección de datos. Y si además me doy cuenta que por el volumen del negocio, el tipo de tratamiento, el uso de inteligencia artificial o tecnologías emergentes, o incluso manejo algún tipo de dato sensible, yo estoy obligado a tener delegado de protección de datos, me comienzan a saltar otras posibles infracciones. Y entonces te diré, muéstrame tu esquema de gobernanza de protección de datos. Muéstrame el nombramiento del delegado de protección de datos. ¿Desde cuándo está en funciones? Déjame ver cómo está ejerciendo sus funciones. Está haciendo un rol de supervisor. ¿Cómo y con qué criterios ha realizado este análisis? Y sabiendo que en este proceso del cual te acaban de hackear, has estado usando tecnologías emergentes, un chatbot con inteligencia artificial o un proceso de automatización, ¿tienes evaluación de impacto? ¿Has hecho una revisión de la base legitimadora y cómo has obtenido el consentimiento de tus clientes? Y simplemente el hilo se convierte ya en una rotura de tela. ¿Quieren ejemplos más duros? Voy con el siguiente. Ese era el fácil. Uso indebido de datos. Esto que les voy a contar de la vida real. Me pasó con un cliente antes de la entrada en vigencia del régimen sancionatorio, 2022. Me llama un gerente de una organización y me dice que necesita una reunión urgente porque tiene un tema de protección de datos y que ha visto que yo sé del tema. Visiblemente consternado, avergonzado, incluso muy preocupado. Y me cuenta los hechos. Una empresa de cobranza le llama por teléfono a un señor adulto mayor y la persona que interviene es la voz de una mujer. Todo esto grabado en honor a la calidad de la llamada. Y se oye a la mujer diciéndole, señor, ¿no le da vergüenza a usted tener un hijo que incumple sus obligaciones? Esa es la educación que usted le brindó. ¿No le parece que educar a alguien que no es capaz de pagar ya cuotas que debe? Nosotros también como organización tenemos hijos, tenemos a quien mantener. Y usted está aquí, por favor dígale al irresponsable, etcétera, y un montón de cosas terribles. Del otro lado solo se le oía al adulto mayor diciéndole, discúlpeme señorita, y es que yo no sabía. Es que todo esto es mi culpa. Es que es por mí. Es que yo no debo estar vivo. Es que yo no debería estar aquí. Yo le estoy causando esto a mi hijo. Y solo se le oía cada vez destrozarse más y más y más, llorar, hasta el punto en que solo se oye un golpe. ¡Pac! En el piso. Le dio un síncope. Resulta ser que una demanda después, por daño moral, el señor había tenido cáncer y la deuda era precisamente porque le estaba pagando los cuidados al padre. Y obviamente la demanda era
lindo caso de responsabilidad civil por daño moral, porque obviamente, ustedes mismos me podrán dar la respuesta, la llamada no tenía por qué recibirle el padre. Los improperios y los maltratos ocasionaron un daño. Estuvo hospitalizado 15 días, su condición se agravó. Tuvo que hacer más gastos todavía y obviamente todo esto había sido ejecutado por un encargado de tratamiento, una empresa de cobranza, y la empresa que a mí me consultaba era la entidad financiera, que no tenía contrato. Volvamos al rol de auditor. Si es que el día de mañana llega un caso de estos a la súper, volvemos al ejercicio. Ok, hay esta denuncia que va a seguir por vía civil, porque no se olviden que protección de datos es un derecho fundamental. Y por lo tanto, tiene 3 tipos de responsabilidad. Responsabilidad constitucional a través de habeas data, responsabilidad civil, que es el caso del daño moral que les estoy contando, y responsabilidad administrativa, que es la que le va a asignar precisamente el superintendente de protección de datos el momento de una sanción. Y que, como bien nos dijo Norela, equivale al 0,01, al 1% de los ingresos del último año. Ok, entonces, ¿cómo empezamos a desenvolver esto? Identificar entonces que esa persona no ha tenido cualificación ni calificación para la llamada. Es lo más sencillo. Pero como yo, responsable de tratamiento entidad financiera, tengo la herramienta para que no me multen a mí, sino que la persona multada sea el encargado de tratamiento si no tengo ni contrato. Jamás di instrucciones. Jamás hice controles, tampoco hice auditorías de cómo se están realizando, no verifiqué que haya contratos de confidencialidad firmados y menos de protección de datos, y entonces no me sancionarán por uno, pero me terminarán sancionando por el resto. Estos ejemplos que les he dado solo nos permiten identificar una simple conclusión, y es que todo lo que vimos hace un momento en Norela se puede detectar con la primera falla que nos ocurra. Si yo no he hecho una buena base de legitimación, un registro de actividades de tratamiento, un análisis de riesgo, una evaluación de impacto, he aplicado todos los principios, tengo espacios para ejercer todos los derechos, yo no puedo decir que he implementado protección de datos personales, por más que tenga una política colgada en mi sitio web, por más que tenga un contrato de responsable o de encargo. Son solo uno de los casi 100 y pico de controles que establecen la ley para proteger todos estos temas. Y ya creo que como el tiempo es corto, me queda solo uno. El último ejemplo. Una base de datos que ha sido adquirida por el área de desarrollo de innovación a uno de los proveedores locales que me asegura que tienen los consentimientos informados para determinar relaciones familiares, filiales, domicilios, montos de sueldos, etc. Y obviamente, hurgando un poquito, te das cuenta que no hay consentimientos y que además estoy llamando a la persona que no es la correcta. Y hasta aquí me detengo para no alargar. Muchas gracias. Lorena, tenemos algunas preguntas que creo que son muy valiosas porque vamos a lograr cubrir algunos aspectos. Uno de los principales dolores que puede tener una empresa que gestione la cobranza es identificar, ¿no es cierto?, la base legal que le permite a esta empresa procesar los datos personales. Y tenemos aquí una pregunta muy interesante que nos dice, la utilización de bases de datos para la cobranza
es decir, datos que no han sido directamente proporcionados por el titular, ¿qué tipo de infracción administrativa se encasillaría y qué consecuencia jurídica podríamos tener? Oye, miren, justo era el último ejemplo que no di de largo, así que me permite explicar a profundidad el último ejemplo. Gracias. Entonces, efectivamente, es muy común ahora estas empresas que te dan estos servicios, ¿no? Hay algunos que te dicen, te dan el servicio de genealogía, primo, hermano, hijo, de quién eres. Hay otros que te dan el teléfono, hay otros que te dan la dirección, hay otros que te brindan todo junto y hay otros que te hacen incluso calificadores, perfiles, etcétera. Hay otros que incluso solo con saber cuánto ganas y hacen scrapping de el IES. ¿No? Muchas de estas empresas son ilegales. Entonces, primero hay que ver con quién estoy contratando. Y hay que hacer esa investigación porque aprendimos un principio, responsabilidad proactiva y demostrada, ir más allá de la debida diligencia. Entonces, yo no puedo decir, no, si está inscrito en la superintendencia de compañías, entonces ha de ser legal. Tengo que revisar si no hay una denuncia. Una de estas empresas fue el motivo de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador, Novestrat, como ustedes saben. Y ahí a mi colega que hace rato mencionó, la protección de datos personales tiene como antecedente la Alemania nazi. Es más vieja de lo que nosotros creemos. Es un derecho fundamental porque solo el 10% de la población judía holandesa sobrevivió al Holocausto. Ellos tenían un censo en donde se determinaba a los judíos holandeses. Entonces, cuando llegaron los nazis, ya tenían los deberes hechos. Tenían que ir directamente a la casa, saber cuántas personas y además eran primos, amigos, etcétera, etcétera, y solo los exterminaban. No hubo cómo esconderse, no hubo cómo suplantar identidades, etcétera, etcétera. Los persiguieron. Entonces, es así de antigua porque por eso hay la conciencia, y eso ya sería otra clase en otro momento, de Europa de proteger los datos. Porque esos mismos datos en malas manos son la diferencia entre la vida y la muerte. Perdón esa digresión, pero justo me acordé. Y obviamente ahora esto se triplica. ¿Por qué? Porque yo ya tengo perfilamientos completos y perfilamientos que además usando ahora unas maravillosas técnicas de analítica predictiva, puedo incluso hacer analítica conductual, anticiparme a lo que me va a contestar una persona para modificar su intención y ahí hay manipulación incluso. Pero esos son otros temas más complejos todavía. Volvamos a la pregunta. Y en la pregunta es, ok, si es que efectivamente protección de datos personales está implementado en mi organización, ¿qué es lo que debería entonces un auditor preguntarte? Ok, muéstrame el contrato de cesión de datos con el cual usted adquirió esa base de datos. No sabe que solo tengo factura. Esto de la vida real, ¿no? Sí, tengo un contrato. En donde en el contrato estas empresas les dicen que ustedes son los encargados de obtener el consentimiento. Y ni siquiera saben lo que firman. Y el rato que ustedes no recaben el consentimiento, si les pasa algo es su responsabilidad. Y el problema radica en cómo yo puedo tener un consentimiento de algo que ni siquiera sabía que existía, porque además yo no sé cómo se configuraron esas bases de datos. Entonces, se vuelve un problema complejo. Si además después la autoridad me dirá, muy bien, entonces, como aquí en el contrato dice que usted tiene que haber recabado el consentimiento, muéstreme cómo lo recabó. Y si además no le llamé, como en el ejemplo del abuelito que les conté, al titular, sino al abuelito, muéstreme cómo es que yo tenía el teléfono del abuelito, ¿y cómo es que recabé el consentimiento del abuelito? ¿Y cuáles serían las sanciones? 1%. Pero sin pensarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente caigo en el primero de los artículos del régimen infraccional,
que es no haber implementado un sistema de gestión de protección de datos, no haber implementado medidas, técnicas, porque no puedo demostrar nada. No es que no tengo el último aparato tecnológico, no tengo montado nada. Por eso es que aunque el tratamiento de datos de cobranza es uno de los tratamientos de su organización, hay que implementar protección de datos en toda la organización. Perfecto, gracias. Me toca a mí preguntarte a ti. Claro que sí. Entonces, en la siguiente, la Superintendencia de Bancos y Seguros solicitó a las empresas de cobranza instaurar el formulario para reclamos donde solicitan 31 requisitos para el ingreso de un reclamo. ¿Esto no se contrapone con el principio de minimización? Muchísimas gracias y excelente pregunta. Bueno, pues no tengo a mano ese formulario para poder revisar la pertinencia y la proporcionalidad de la información que está exigiendo la autoridad competente para recopilar dicha información. Ahora bien, dentro, ¿no es cierto?, de las bases legitimadoras y por las cuales ustedes podrían, ¿no es cierto?, incluir información de un titular, es porque vamos a tener una solicitud por parte de la autoridad competente para recopilar cierta información. Obviamente, siempre que los datos que se estén solicitando sean proporcionales para el cumplimiento de la finalidad para la cual se está solicitando ese formulario y esa reclamación. Muchas gracias. Bueno, pues Lore, tengo aquí muchísimas preguntas. Yo igual. Súper interesante y qué bueno que esto se esté convirtiendo en algo más interactivo. Nos dicen si dentro de una solicitud de crédito de un nuevo cliente se debe requerir un consentimiento de tratamiento de datos personales, ¿qué otros aspectos son fundamentales que se consienta por parte del titular? Ok, las bases legitimadoras. Aquí es importante identificar que aunque el artículo de bases legitimadoras empieza por consentimiento, quienes han tenido oportunidad de leer la norma, es el que se usa al final. Mi primera base legitimadora que yo tengo que identificar es si es que puedo realizar tratamiento de datos personales en virtud de la existencia de una ley. Si no hay la ley, la siguiente base legitimadora es un interés público. Si no hay un interés público, un orden público, una orden judicial. Si no hay una orden judicial, una fase precontractual y una fase contractual. Y ahí es donde entra la pregunta. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner en el contrato cuestiones que desvirtúen el objeto. ¿No es cierto? No puedo poner en un contrato de tarjeta de crédito el hecho de hacerle geolocalización a las personas. ¿Por qué? Porque el objeto contractual no tiene relación inherente con la geolocalización. Entonces, este es el mejor ejemplo para saber qué necesito obtener por consentimiento por fuera. Necesito obtener de consentimiento por afuera todo aquello que no sea parte del objeto contractual per se. En este caso, la cobranza es parte del objeto contractual. Por lo tanto, no necesito una base legitimadora consentimiento propio. Me basta y es suficiente el contrato, porque el contrato tiene una acción de cobro y un derecho de cobro de parte de la responsable de tratamiento, que en este caso es la entidad financiera. Ahora bien, distinto es para quien es un referido o quien es un validador de mi identidad o quien hace una referencia comercial, etcétera, porque ahí sí yo pudiera necesitar otros tipos de consentimiento, en virtud de que con esas terceras personas, yo como entidad financiera no tengo un vínculo jurídico. Ahora te toca, Norela, a ti. En la siguiente, si compramos cartera antes de la fecha de la emisión de la Ley de Protección de Datos, ¿qué niveles de riesgo tengo? Niveles de riesgo. Bueno, definitivamente la norma no es retroactiva. Sin embargo, si esa cartera fue adquirida en el 2008, supongamos, hoy por hoy, para poder procesar los datos de esos titulares, para contactarme, sí se deben mantener los protocolos actualmente vigentes.
Es decir, se debe cumplir con todos esos principios que les acabo de mencionar, revisar la base legal que sustenta ese procesamiento de datos, cuál es la finalidad, cuánto tiempo los he conservado, he cumplido ya con la finalidad o no, puedo ya ejercer algún derecho sobre esos datos, los titulares, qué canales tenemos para el ejercicio de derechos. Es decir, ese procesamiento de datos que sigue activo tiene que mantenerse activamente en el tiempo de acuerdo con la ley orgánica actual. No sé si tenemos más Ya tiempo. creo que completamos. Hemos completado. Sí, porque nuestro relojito ya se acabó. El reloj nos dice que sí, pero no sé si es que... Sí. Perfecto. A ver, vamos a ver aquí. Creo que ya están... En las auditorías falta. ¿existen ya sanciones? La pregunta dice, ¿en las auditorías revisarán enriquecimientos de información en empresas de cobranzas? Esta me encantó. ¿Qué se entiende por enriquecimiento de la información? Hay varias formas de analizar esto. Un enriquecimiento puede producirse porque yo mezcle bases de datos de otra fuente. Entonces, yo necesito hacer toda la revisión que les conté hace rato de la otra fuente para poder hacer analítica, ¿no es cierto? Y en esa analítica yo puedo estar construyendo perfiles. Hay un derecho, de los que mencionó Norela, que es el derecho a no ser sujeto de automatizaciones realizadas sin que haya una debida información a las personas, incluidos los perfiles. Entonces, tengo que avisar. ¿Cómo aviso? Tiene que estar en mi consentimiento, tiene que estar en mi RAT, tiene que estar en todo el esquema de gobernanza, porque además va a tener que ser una interacción real y además tengo que ver cómo lo integro en mis contratos, porque no es tan fácil de integrarlo, porque como les expliqué hace rato, no necesariamente es del objeto contractual. Y esa es una forma de enriquecimiento. Hay otras formas de enriquecimiento. Enriquecimiento por factores externos, que no necesariamente son datos personales. Por ejemplo, voy a enriquecer mi base de datos con lo que actualmente se entiende como percentil de pobreza o con lo que se entiende como conductas para el sector financiero. Por ejemplo, que las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres, etcétera, etcétera. Y ahí tengo que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que esté haciendo un sesgo y tengo que justificar y hacer evaluaciones de impacto. Entonces, es más complejo. Un poco moraleja de la historia, los abogados tenemos que hacernos amigos de los ingenieros en sistemas y los ingenieros en sistemas tienen que ser muy bien llevados con los abogados porque estos controles administrativos, técnicos, jurídicos, tecnológicos tienen que ser pensados ahora de una forma holística, haciendo un verdadero análisis de riesgos de derechos y libertades. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Existen ya sanciones en el Ecuador? Si ya está definida una estructura suficiente, madura para sancionar. También te voy a dar esta pregunta a ti, Lore, y voy a contestar también porque no sabemos a exactitud al menos, porque seguramente va a ser un tema inclusive confidencial, así es el carácter que debería llevarse a cabo, aunque se pueda convertir en temas mediáticos que sepamos quién fue el primer sancionado en el Ecuador. La firma manejó el expediente 001, cumplimos con las medidas correctivas y no fuimos sancionados. Este es un gran mensaje por parte de la autoridad competente, porque es una autoridad que viene a educar, a sociabilizar la materia, a comprometerse a que las empresas cumplan con la norma. Tuvimos 7, 8 meses de arduas inspecciones, auditorías, muchísimo trabajo que conllevó, ¿no es cierto?, el proceso administrativo, pero nos da un gran mensaje. Tenemos a una autoridad que lo que quiere es que se procese adecuadamente los datos personales. ¿Que definitivamente va a haber sanciones? Sí,
Va a haber sanciones para aquellas empresas que no den cumplimiento a todo lo que la norma nos solicita. No sé, Lore, si tú tienes conocimiento de algún proceso sancionatorio. Hay algunos en proceso, sí, no podemos dar los nombres, pero evidentemente son empresas que en el momento que fueron auditadas o tal vez notificada la vulnerabilidad, no tenían cómo demostrar, ¿no es cierto?, la implementación de su programa de privacidad. No sé, Lore, si tú nos puedes compartir tu experiencia en este sentido. Primero, entender que el superintendente no está actuando de oficio, aunque sí tiene la competencia para hacerlo. Y está actuando por denuncia. Por lo tanto, he escuchado en algunos espacios en que dice, a mí no me va a pasar. Yo por eso no implemento protección de datos, porque hasta que lleguen a las chiquitas, como solo les pasa a las telcos o a los bancos grandes, etcétera, no me ha de pasar. Hay que pensarlo bien, porque como el activador en este momento no es de oficio, sino las denuncias, todo depende de cómo estén haciendo bien su trabajo para que no les pase lo del cuento de mi abuelito, porque esas cosas son las que terminan denunciadas. Y donde quien menos cree termina metido en líos. Segundo elemento, cuando se pensó el régimen infraccional en el tema de medidas correctivas, se lo hizo bajo la siguiente premisa. Nosotros en Latinoamérica éramos de los últimos en implementar leyes de protección de datos personales. Y al día de hoy, incluida Chile, que es el último que ha aprobado leyes de protección de datos, nuestra normativa es de las más altas en sanciones. El 1% del último año es un valor súper fuerte. Pero tiene un sentido, un análisis económico del derecho, que a la organización, sobre todo a las altas directivas, le quede claro que es preferible gastarse en un firewall, en un software, en un sistema, en un delegado de protección, a dejarla así nomás porque no me ha de pasar. Y este sistema correctivo se traslada entonces, ¿por qué? Porque efectivamente ya me doy cuenta que no lo hiciste bien, que es lo que hizo la autoridad o lo que está haciendo la autoridad en los procesos sancionadores. Ya sé que lo estás haciendo fatal, pero yo no quiero que lo sigas haciendo mal. Te doy un espacio de reacción para que lo hagas bien. Si dentro de ese tiempo no lo haces bien, ahí sí te infracciono y te doy el doble. Porque además hay una resolución para el cálculo específico de las multas y los criterios con los cuales te doy hasta el tope de la multa, si es que yo después de haberte dado el plazo no lo hago. ¿Qué es a la larga lo que busca? Que el nivel de madurez tecnológica del Ecuador suba. ¿Por qué? Porque es indispensable para que Ecuador logre un salto cualitativo y cuantitativo en economía digital, que nuestras empresas logren transformación digital. Les he comentado que mi tesis doctoral es la base conceptual de la Ley de Protección de Datos Personales. Y que cuando tuve la oportunidad de estar en la Dirección Nacional de Registros Públicos, tuvimos el honor de presentar el proyecto de ley y hacer todo el seguimiento de la norma en la Asamblea Nacional. Y el motivo preponderante era precisamente porque a nivel mundial se ha demostrado que las leyes de protección de datos personales, juntos con la de ciberseguridad, son parte de los 5 pilares que permiten a un país generar transformación digital. Y en este momento en el que tenemos inteligencia artificial a las puertas, es fundamental que todo esto crezca en el ecosistema, porque si no, más retrasados nos vamos a quedar. Porque si no logramos regularizar todos estos temas, cuando venga inteligencia artificial, no vamos a poder trabajar ni en calidad de datos ni en buenos resultados y no vamos a poder ser competitivos si no hemos arreglado la casa primero. Listo, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, nos ponemos de pie para la fotografía oficial. Muchas gracias, Norela. A ti.
Agradecemos a Norela Malo Villagómez y también a Lorena Naranjo Godoy. Y con esta intervención damos por finalizado el primer día del Foro de Cobranzas, Finanzas y sobre todo de Derecho Aplicado. Agradecemos a cada uno de ustedes por la participación.